Hola, bienvenidos al canal Lucha Obrera Noticias. Es la primera entrevista que estamos haciendo. Mi nombre es Óscar Solórzano, soy secretario general de la Confederación de Trabajadores y Sindicatos de México. Un poco larguito el nombre, pero habría que decirlo. Y esperamos que este contenido que estamos grabando hoy sea, y debe de ser, y así está siendo, único en la historia de este país. Nunca los sindicatos y menos los dirigentes han ido hacia los medios para hablar con ustedes, mayoritariamente chavos y chavas de toda la República Mexicana. No voy a usar un lenguaje así como muy acartonado, no me late. Soy chavorruco. Bienvenida Leida Guevara. Muchas gracias. Bienvenida Gabriela Sánchez Romero. Mi compañera con mucho honor en esa transmisión. Perdón, te interrumpí. ¿Qué dijiste? Muchas gracias. Esa es la diferencia, que tengo que seguir aprendiendo a no interrumpir a una mujer. Vamos a empezar esta entrevista y todo el mundo dice Aleida Guevara, la hija del Che Guevara, del comandante Ernesto Che Guevara. A mí me gusta decirle comandante, porque todavía comanda en el mundo. Sí, y bastante. Y bastante bien, más bien que algunos de los que estamos vivos, incluyendo el de la voz. ¿No? Gracias por estar acá. ¿Quién es Aleida Guevara? Pues una mujer cubana. Yo siempre digo que genéticamente me tocó el honor de ser la hija de un hombre y una mujer muy especial, pero eso no es importante en la vida. Lo importante es que tú seas capaz de ser útil a otro ser humano. Y en ese sentido, bueno, lo he intentado siempre, ¿no? Tratando por todos los medios de cumplir las cosas que hace mi pueblo, en su mayoría, ¿no? Es decir, soy médico, alergóloga pediatra, y he cumplido misiones internacionalistas como la mayoría de los médicos cubanos. Es decir, he hecho la vida de pueblo, sin problema ninguno. Y madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa, la verdad. Muy orgullosa y se te ven los ojos, se te ilumina. Muy, muy amorosa. Tengo que hacer una aclaración. En el momento que quieras, Gaby, me interrumpes. No. Yo creo que el problema de la humanidad hoy en cuanto a las parejas, hombre y mujer, y se le doy un consejo a los chavos, es que no obedecemos. Sean obedientes a ella y nos vamos a ahorrar problemas. Eso es lo que les digo. Bueno, pues al momento que quieras interrumpirme, me gustaría que hiciera la segunda pregunta, si tú quieres. Si no, yo le sigo. Perfecto. Pues bueno, primeramente muchas gracias por el espacio, muchas gracias por seguir con nosotros después de estos días maravillosos de enseñanza. Pues nada más, Aleida, yo creo que preguntarte, eh, comenzaste tu presentación diciendo, soy una mujer cubana, ¿no? Para ti, con toda la situación global que vivimos a nivel social, ¿qué significa ser una mujer cubana? Ayer precisamente estábamos hablando de eso, es decir mujer en Cuba significa decir libertad, soberanía, amor, ternura, fuerza. Es decir, para Cuba la mujer es muy importante en el proceso revolucionario. Desde los primeros momentos de la Sierra Maestra, por ejemplo, Fidel crea un pelotón que se llama las Marianas. Mariana Grajales fue la madre de los Maceos, que son históricamente un grupo de hombres negros que van al combate contra los españoles, y entre ellos el general Antonio Maceo, que es el titán de bronce para Cuba. Es un hombre espectacular, lindísimo como ser humano. Y esta mujer, cuando ve a sus hijos que regresan del combate sangrando, heridos, graves, no permite llanto. Y le dice al más pequeño, no llores, empínate para defender a tu patria. Esa entonces se convirtió en la madre de todos los cubanos, ¿no? Mariana Grajales. Y por eso Fidel le pone a este grupo de combatientes Mariana Grajales. A partir de ese momento se ve la intención del jefe de la revolución de integrar completamente a las mujeres al proceso revolucionario. Martí también lo había dicho antes, es decir, esa savia de la mujer en un proceso es importante, porque no es solamente la fuerza que tú tienes como ser humano, sino que también estás defendiendo algo más, mucho más profundo, que es el futuro para lo que tú puedes llevar en tu vientre. Entonces, te da una fuerza extraordinaria para participar en cualquier proceso. Y eso lo aprovechan muy bien nuestros jefes al inicio de la revolución y comienza la Federación de Mujeres Cubanas en Cuba. Entonces,
Poco a poco nos fuimos integrando a todo el proceso revolucionario. Hoy, estadísticamente, representamos, por ejemplo, el 62% de todos los profesionales del país. Representamos el 66% de los administrativos en el país y somos el 72% de los médicos en el país. Entonces, te das cuenta que la mujer, de ser solamente un cero a la izquierda, se convierte en uno de los principales elementos de la revolución. No queremos ir diferente a nuestros compañeros, no, queremos ir siempre a su lado. Lo que pasa es que podemos aprovechar nuestra fuerza, nuestra ternura, y en ese sentido ser mujer en Cuba significa lo que decía mi tía Ernestina Mazón. Ella decía, yo piso la tierra es mejor que yo. Eso significa que a mí no me pisa nadie. Muy bien. Ay, qué bonito. Muy bien, muy bien. O si ustedes síganle, yo nomás quiero mandar un mensaje a los chavos que están escribiendo. En este momento llevamos 5 minutos de entrevista. Ya debe dar más de 2 o 3 de ustedes que andan escribiendo cosas. Síganle, por favor. Hagamos algo bueno en este momento y créanos, digo, pueden irse, son libres, pero vale mucho la pena escuchar a Leida Guevara. Leida Guevara canta, cuenta chistes, unos muy buenos. Muy fuerte, demasiado fuerte para este medio. Pero sobre todo, yo lo sé, pero sobre todo abraza mucho y ama mucho a todos los seres humanos. Y eso es increíble porque ahí no hay poses, no es política, por lo menos no de la política que nosotros conocemos y crecimos, es un ser humano excepcional. Y quédense, chavas y chavos, estamos en Fuerza Obrera Noticias y si quieres seguirle, Gaby, dale, porque la verdad es que yo estoy encantado con esta pregunta y esta respuesta. Sí, no, la verdad es que creo que a México nos hace falta mucho por aprender, pero sobre todo ejecutar sobre esta parte de la mujer. Y qué hermoso que puedas decir, eh, mujer, o sea, esta parte donde tú dices mujer cubana significa libertad, porque cuando hablamos de la libertad es algo bien profundo, bien sólido, o sea, es algo que la humanidad necesita en todos los aspectos y es hermoso, la verdad, amiga. En esta parte, en lo que comentaste, hay algo bien interesante que digo, la verdad es que hemos sido privilegiados por tenerte con nosotros estos días, porque han sido maravillosos, han sido de mucho aprendizaje, he conocido a un ser humano extraordinario, pero fíjate que quisiera preguntarte algo. Para ti, yo veo que te causa mucho amor, o sea, es algo muy grande que emanas cuando ves a los niños, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que sientes cuando ves a los niños? ¿Qué es lo que sientes por los niños del mundo? Yo soy pediatra, sí. Escogí muy bien mi profesión. La gente me dice, bueno, ¿por qué te hiciste médico? ¿Verdad? Mi papá era médico, ¿no? Y claro, desde muy pequeña él ha sido siempre mi ídolo, ¿no? Mi ejemplo a seguir. Pero hay algo más, ¿sí? Cuando yo voy creciendo en Cuba, voy recibiendo mucho cariño, mucho afecto por el único hecho de ser la hija de un hombre que ellos aman, ¿no? Y de alguna manera tú tienes que aprender a devolver lo que recibes. En este caso, bueno, pues hay que devolver amor. Y la una manera para mí muy fácil de hacerlo era convertirme en médico, porque en Cuba la medicina es totalmente gratuita al servicio del pueblo. Y entonces de esa manera yo podía estar cerca del dolor de la gente y tratar de ayudar, tratar de hacer algo para que mejorara su vida, ¿no? Eso de alguna forma me hacía sentir que estaba devolviendo un poquito, muy poquito de lo que yo había recibido. Los niños son la esperanza del mundo. José Martí siempre dijo que los niños son los que saben amar. Para mí, trabajar con los niños es crecer, es sentirme viva todos los días, ¿no? Con los niños tú aprendes muchísimas cosas. De pronto te dicen cosas que tú nunca esperas y que te llenan de una fuerza extraordinaria. En Cuba yo he sentido eso muy cerca. Les cuento, por ejemplo, para que tengan una idea.
En la parte más oriental del país, en un momento determinado, hubo un grupo de compañeros que recogían el café en montaña. Eso es un trabajo muy duro. Y de pronto dijeron, bueno, pues no, porque no se nos paga bien, qué sé yo, y más o menos hicieron un tipo de huelguita así rara, porque en Cuba eso no funciona, pero bueno. Los niños entonces, ¿qué hicieron? Con sus profesores, los mejores niños, terminaban la escuela a las 4:30 y salían a recoger el café que sus padres se habían negado a recoger. Y ellos decidieron llamarse los Ernesticos. Yo voy a Guantánamo, voy a conocerlos, y de pronto sale una chiquitica, flaquita, así, toda morena, y me dice, oye, ¿tú no te pones brava si yo digo que tu papá es mío también? Digo, no, mi amor, claro que podemos compartirlo. Dice, bueno. A ver qué yo decía, ¿no? Pero ese tipo de espontaneidad en los niños, esa manera de decir lo que sienten, te da una fuerza extraordinaria para vivir, ¿no? Yo trabajo también con la Escuela de Niños Minusválidos en La Habana, que se llama Solidaridad con Panamá. Y ahí aprendí mucho, aprendí a respetar más la vida, a tener en cuenta las cosas que realmente tienen valor, de verdad, ¿no? Porque a estos niños les faltan brazos, les faltan piernas, tienen situaciones físicas bien difíciles y sin embargo tienen una fuerza extraordinaria para enfrentar la vida. Y cuando tú los ves, tú dices, señor, ¿en qué estoy pensando yo? ¿En qué cosa gasto mi energía si me falta esto, me falta lo otro? ¿No? Estos niños te dan una fuerza extraordinaria, pero además con mucho amor. Sí. Cuando yo llego a la escuela, como ellos ya me identifican como su madrina o la fotógrafa de los 15, ahora cuando regrese tengo que hacer esa función, pues resulta que te tratan, te abrazan, y esas cosas que ellos desprenden, ese amor, esa ternura, cuando tú ves a un niño sonreír, entonces tú dices, estoy haciendo bien mi trabajo. Cuando vas al hospital y logras, por ejemplo, cantando una canción, qué sé yo, que ellos se dejen atender y ven su mirada tierna esperando a ver qué va a pasar, eso tú dices, bueno, estoy haciéndolo bien, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Cuando hay un niño en cualquier parte del mundo, te da una sensación de que tú puedes llegar a ellos, de que tienes que abrazarlos, de que tienes que sostenerlo, de que tienes que amarlo, porque ellos te dan mucho más de lo que tú eres capaz de dar. Por eso para mí los niños son los seres más especiales del mundo y, y trato de protegerlos siempre. Es decir, donde quiera que esté, en cualquier lugar, si puedo hacer algo por un niño, lo hago con mucho gusto. Quiero formular una pregunta, Ujú. pero con mucho cuidado. A muchos nos molesta la cuestión de que el mundo por entero no se ha manifestado a favor de la protección de los niños y niñas de Palestina. Es un asunto horrendo que nos dibuja como humanidad de forma abominable. Tú eres embajadora Ujú. ahí en Palestina o por Palestina y quisiéramos saber, de verdad, que le expliques a todas las chavas y chavos de México, mujeres y hombres, qué está pasando con los niños de Palestina, por qué es urgente manifestarnos, por qué tenemos que tomar conciencia y, como dijo el poeta, tenemos que tomar partido y mancharnos las manos y los pies por Palestina. Mira, yo fui nombrada junto a 7 compañeros más y yo como embajadoras del retorno de Palestina. Y para mí es un gran honor, pero como soy la única mujer, yo dije, bueno, yo estoy pidiendo por favor que me dejen hablar en nombre de los niños y las mujeres palestinas. Y no había todavía ocurrido esto, pero ya había una necesidad tremenda, porque esto que hoy está pasando es como si fuera la punta de la montaña, ¿no? Pero esa montaña ha ido creciendo durante muchos años, casi 75 años. Palestina fue durante 25 años protectorado de los ingleses. Ahí fueron dominados por los ingleses en ese sentido y después los ingleses y los Estados Unidos hacen que en ese mismo territorio pongan a Israel, al Estado de Israel. Eso empezó entonces el combate contra el sionismo.
porque los israelitas empezaron a expandirse, no se conformaron con el pedazo de tierra Claro, que ya era demasiado grande, el que así le es. habían dado, sino que empezaron a expandirse. Ya en 1959, cuando mi papá llega a Gaza, que visita Gaza, ya hay una guerra en ese sentido. Ya Israel ha desplazado a más de 270 aldeas y ha pasado todos estos seres humanos a la zona de Gaza. Ya vivían en situaciones infrahumanas en ese momento. Cuando papi llega, cuentan los eh, dirigentes palestinos que estaban allí que ellos le quisieron enseñar el lugar, ¿no? Las cosas que estaba viviendo el pueblo palestino. Y mi papá dijo, no, yo no quiero ver eso. Yo quiero ver el lugar donde ustedes se están preparando para la resistencia. Yo quiero ver el lugar donde ustedes están preparando las armas para la resistencia. Ya desde aquel momento mi papá dijo, hay que resistir, ustedes están resistiendo, pero tienen que prepararse para esto. Ha costado mucho trabajo, porque sabes que la gente se divide mucho. Los palestinos sufrieron eso, se han dividido en pedazos y eso lleva a que no tenga la fuerza suficiente para enfrentar a Israel. En estos momentos la unidad es más efectiva, realmente se siente. Y ellos decidieron tomar la iniciativa porque estaban en un momento muy crítico. Es decir, Israel estaba acabando con la vida del pueblo. Poco a poco estaba acabando con los pocos campesinos palestinos que quedaban. Deciden entonces hacer una acción para llamar la atención al mundo de lo que está ocurriendo, porque lo peor de todo esto es que durante todos estos años el mundo ha vivido de espalda a esa realidad. Cuando papi visita Gaza en el 59, el problema de Palestina pasa de ser regional a internacional, porque él lo denuncia. Y es un dirigente ya reconocido, extranjero, que llega, ve aquello y lo denuncia. Entonces, bueno, claro, esto hace que también los palestinos tengan un amor tremendo por el Che, ¿no? Una cosa extraordinaria por él. Y cuando tú ves lo que hoy está ocurriendo, tú dices, bueno, a ver, ¿de qué ejército estamos hablando? Porque todo el mundo habla de la inteligencia israelita, por ejemplo, que es muy buena, que es muy activa, que tiene mucha manera y tecnología, sí, pero ¿y dónde está esa inteligencia? ¿Dónde está ese ejército? Porque matar a niños y mujeres, eso no es un ejército. Esos son asesinos cobardes. Porque tú no te enfrentas a tu enemigo. Si es Hamas, bueno, pues arriba, vamos a combatir entonces. Pero no van a combatir a Hamas. Están bombardeando lugares donde saben que están mujeres, ancianos y niños. Es un crimen que no hay comparación en nada en lo que hemos vivido en la humanidad. No se puede comparar con nada. Lo último una de las cosas últimas que han hecho es que dejaron entrar unas comidas, un alimento, porque además lo están matando de hambre. Y cuando los palestinos fueron a recoger los alimentos, los bombardearon. Los bombardearon. Entonces, tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué hacer ante esto? Cuando tú ves el rostro de un niño sacado de los escombros y tú dices, estoy lejos, no puedo abrazarlo, no puedo... ¿Y qué hacer? ¿Cómo romper esto? ¿Cómo llegar a ellos? Yo he buscado varias maneras de llegar más cerca, pero no me han permitido llegar. Pero hay que romper ese cerco. Hay que llegar a esos niños, hay que alimentarlos, porque uno se pregunta, ¿los padres estarán vivos para abrazarlos, para sostenerlos? ¿Quién se hará cargo de ese infeliz? ¿Quién? Y tú sientes una impotencia tremenda ante estas cosas. No poder ayudar, no poder estar ahí, es lo más duro que uno vive en este momento. Sonreímos, seguimos viviendo, pero tienes en el corazón esas cosas de que allá están exterminando un pueblo. Y si nosotros no somos capaces de frenar eso, nos vamos a convertir en cómplices de ese asesinato. Y eso es lo que nosotros queremos denunciar al mundo y que lo tengan en cuenta. Hay que acabar con esto, no se puede permitir esto, de verdad no se puede. Los niños y las mujeres, los ancianos, los médicos,
tienen que estar en paz, tienen que poder vivir. Si usted quiere combatir a un enemigo, hágalo, pero no destruya a un pueblo. No acabe con lo más sagrado de un pueblo, que es la vida de las mujeres y los niños. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en Palestina y el dolor es tremendo porque uno se ve incapaz de poder ayudar. ¿Por qué guardamos silencio? ¿Por qué la humanidad guardamos silencio? Porque en las redes sociales cualquiera, un niño, un adulto puede encontrar esas imágenes. Hay gente valerosa que han subido, han relatado. Nos llega todo el dolor. Yo espero que lo que acabas de relatar, que obviamente las leyes de la entrevista dice o del periodismo clásico que no puede un entrevistador sacar sus emociones, yo no pude evitarlas y el más alto honor que he tenido de trabajar con las mujeres líderes sindicalistas hoy contigo es ser vulnerable y demostrar mi vulnerabilidad como hombre y como ser humano. Y hoy está siendo un privilegio. O sea, si tengo lágrimas en los ojos y mis lágrimas son de privilegio. Pero yo quiero saber por qué guardamos silencio. Por miedo. La peor cuestión de todo esto es el miedo. Si eso le hacen a Palestina, ¿qué nos podrían hacer a nosotros? La gente puede preguntarse, ¿no? Si Israel actúa de esa manera y nadie lo cierra, nadie lo presiona, nadie es capaz de decir basta, entonces, ¿qué pueden hacer con nosotros también, no? Desaparecernos de la faz de la tierra. Y la gente, desgraciadamente, siente miedo. Pero tenemos que pensar más allá. Es decir, esto está pasando hoy en Palestina. Y yo le digo siempre al mundo árabe, pónganse en remojo. Porque si los israelitas logran su objetivo contra Gaza, después vienen ustedes. No se va a quedar ahí ellos. La aspiración de ellos es de exterminio total. Entonces, hay que reaccionar. Lo que tienen que hacer es ponerse a reaccionar ya. Por ejemplo, los yemenitas, que están haciendo su labor tratando de impedir que los barcos lleguen a Israel. O la resistencia del Líbano, que cada vez que Israel dispara hacia la población civil, ellos les vuelven a ripostar. O de algunas otras resistencias árabes. Pero cuando el pueblo sigue muriendo, tú te das cuenta que esto no es suficiente, que hay que hacer algo más. Y hay que romper ese cerco en que está el pueblo y hay que llevarle todo lo que necesitan para sobrevivir. Y el mundo árabe lo puede hacer, tiene los recursos necesarios para hacerlo, pero no tiene las agallas. Y eso es lo que más duele, porque después vienen ellos. Claro. Vienen ellos. Sin duda. Entonces, de todas maneras, yo creo que tenemos que seguir levantando la voz. Tenemos que tratar de ver cómo de alguna manera podemos llevar medicamentos, alimentos o personal médico para ayudar. Tenemos que hacer algo. Lo que no podemos de ninguna manera es seguir permitiendo esto. De ninguna manera. Yo quiero hacer un llamado, hacer este pequeño entrelace. Estás ahí. Yo espero que te llegue y te conmueva el mensaje, ¿no? Tal vez en el afán cultural que tenemos a ustedes los chavos y chavas, es el descrédito, jugar en las redes, hacer comentarios como quieran, adecuados, inadecuados. Pero si te llegó el mensaje y tal vez no puedas mandar ayuda humanitaria, ayuda alimentaria hasta Palestina, lo que sí puedes hacer es replicar este mensaje y que llegue a todo el mundo. Eso es lo que queremos pedirle a todos. De verdad, yo creo que nos han culturizado durante muchos siglos en la humanidad para, por medio del terror y del miedo, no sentir el dolor ajeno. Es como un escudo de protección cultural que nos han impuesto y son pocos. Todos hablamos del comandante Ernesto Che Guevara, lo he dicho en 2 o 3 discursos, pero nadie queremos hacer lo que él hizo, nadie queremos anteponer el amor propio por el amor de otros, nadie queremos dar la vida, nadie queremos dar nada. Y nos han culturizado que el éxito en la vida es acumular dinero, acumular propiedades, acumular incluso confianza de lo que va a pasar con los nuestros, cuando sabemos en nuestro interior y nuestra sabiduría que no podemos controlar nada y que lo único que tenemos es ese momento y espacio para poder amar al otro y alcanzar la felicidad. Yo creo que lo único que podemos acumular realmente en esta vida
es amor. Y lo que tenemos que acumular es sentirte satisfecho como ser humano. Eso es muy importante, por lo menos para mí. Ah, como te decía al inicio, me dicen la hija del Che, la hija del Che, sí, con mucho orgullo lo soy, genéticamente comprobado además. No hay problema con eso. Soy su hija, sí. Pero soy también hija de una mujer Es correcto. que lo amó y que me hizo conocerlo, porque yo perdí a mi papá prácticamente cuando tenía 4 años y medio, cuando él sale al Congo. Y cuando él regresa a Cuba, lo hace de forma clandestina porque ya se había despedido oficialmente el pueblo cubano y le pide a Fidel que no pasar por eso otra vez. Fidel lo entiende. Así que él entra clandestinamente a Cuba y yo no podía decir verlo porque al otro día iba a decir, bueno, vi a mi papá anoche, ¿no? Así que para podernos ver, él se tiene que ya transformar en el viejo Ramón y todas esas cosas. Prácticamente no lo volví a ver nunca más, sí. Mi madre me enseñó a conocerlo, a amarlo, a respetarlo y hizo una labor extraordinaria en ese sentido. Nos hizo sentir algo muy importante que no me canso de repetir porque ella dijo, ustedes van a recibir muchas cosas por ser los hijos del Che. Y lo tienen que recibir porque son manifestaciones de amor de la gente. Pero párense firmemente sobre la tierra y dejen pasar todo lo que ustedes no se han ganado como seres humanos. Y eso ha sido fantástico en nuestras vidas, porque aprendimos la diferencia. Si somos los hijos de un hombre espectacular, único quizás, pero somos nosotros mismos. Y lo importante, él siempre dijo, no quería tener hijos especiales, no, quería tener hijos dignos del pueblo donde vivimos. Y eso es lo que hemos intentado hacer todos, ¿no? Ser dignos del pueblo donde nos ha tocado vivir. En ese sentido, uno se da cuenta que devolver lo que tú recibes es algo muy bueno. Te hace dormir tranquila, te hace sentir felicidad. Es una cosa normal para nosotros, ¿no? Por eso, a veces cuando yo recibo en estos lugares tanto cariño de la gente, qué sé yo, un poco que me quedo así, como tiesa, porque sí, porque yo digo, tienen que darse cuenta que sí, soy la hija del Che, pero soy simplemente una mujer cubana. Y si hago bien mi función social, eso es lo importante, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. No ser hijo de, sino sentirte parte de un pueblo, de una sociedad, ¿no? Y en ese aspecto hemos aprendido cosas muy hermosas con la Revolución Cubana. Y una de esas cosas es amar a la gente y saber que nosotros solos no somos nada, que lo importante es cuando tenemos un conjunto de gente. No sé si han leído un poeta latinoamericano espectacular, César Vallejo. Él habla de un poema, habla de la muerte, ¿sí? Un cadáver está muriendo. Vienen 2, 3 personas alrededor del cadáver, pero el cadáver sigue muriendo. Vienen 3, 4, 5, miles de personas, pero el cadáver sigue muriendo. Viene toda la humanidad, entonces el cadáver se levanta y comienza a andar. Eso es espectacular, ¿sí? Cuando tú sabes que la fuerza que tenemos como pueblo es extraordinaria, es hora de usarla, es hora de tenerla en cuenta. Y entonces marchar con la gente, a buscar una vida diferente, algo mejor para todos nosotros. Y eso es simplemente lo que nosotros queremos en Cuba, ¿no? Tratar de que la gente pueda vivir un poquito mejor y si eso lo podemos hacer siendo médicos, maestros, ingenieros, lo que seamos, pues nos llena de satisfacción humana. Voy a gandallarme la pregunta porque Gaby está tomando posición ahí. Pero no más, no es pregunta, es una anécdota. Lo estoy entrelazando en mi mente con lo que estás contando. Soy abogado, abogado, presumo de ser abogado laboralista porque soy abogado en general. Pero un día tenía un problema muy grave. Te voy a contar qué pasa en México. Voy a empezar a abrir la boca. Siempre abro la boca. En Petróleos Mexicanos, que es la empresa en América Latina, la mexicana de petróleo más rica de América Latina,
el sindicato tradicional de siempre se unió con la empresa y entonces sacaron un articulado en el contrato colectivo. Tu hombre, mayoritariamente, lo dejaron expuesto pues a trabajadores, pero ahí hizo un porcentaje mínimo de mujeres. El 94% son hombres, si no es que más. Y dijeron, tienen la oportunidad de que cuando se jubilen y fallezcan, en vez de darle el 100% a su sucesor de ese derecho, le puedan entregar el porcentaje que ustedes decidan. Si ustedes, ahorita que te entrego la pensión, me firmas que vas a reducir esa pensión al derechoso que le llamamos nosotros en un 30%, por ponerte un ejemplo, te doy 1.000.000 por ese 30, en una sola exhibición. Si es de 40, si es de 50, si es de 60, y lo bajaron hasta el 70%. Y entonces una reunión, Senado, ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Que les gusta y todo. Y entonces me invitan a una de esas reuniones. Y entonces se me ocurre invitar a los trabajadores porque me entró la desesperación. ¿Cómo planteo este asunto en la forma real de vivencia de un trabajador y su familia y en un derecho? ¿No? Obviamente me fui a la Convención Internacional, ya sabes, ¿no? Todo el rollo. Pero yo quería empatarlo en una vivencia. Y entonces al entrar me desesperé tanto que entonces le dije a la única mujer de un trabajador petrolero que venía con su esposo ya jubilado y que me explicara cómo le iba yo a hacer. Y me dijo, ¿usted fue a la escuela? Sí, pero mi escuela no llega a la tuya. Tú lo viviste, yo no lo viví. Quiero que me expliques, porque yo quiero entrar a no dejarles ningún argumento. Si yo les doy un argumento legal, ellos me van a traer 40 interpretaciones de la ley. Yo no quiero eso. Y entonces me dijo, ¿te puedo decirlo como yo lo digo? Le dije, sí, por favor, adelante. Mira, me dijo. Así, este pendejo que está acá, trabajó 40 años de su vida. Dijo, ¿a qué horas entrabas? A las 7 de la mañana. Y aquel nada más contestaba. Ok, ¿a qué horas te levantabas todos los días durante 40 años? A las 6 de la mañana. ¿Y qué hacías? No, pues me metía a bañar, salía de bañar, yo comía, me ponía mi ropa y me iba a mi transporte, porque ellos tienen transporte. Ok, yo me levanté, licenciado, todos los días durante 40 años a las 4 de la mañana, para que este idiota tuviera comida caliente, su lunch que iba a llevar, su ropa planchada, esa pensión, su trabajo y lo que gana, la mitad del salario es mío, si no es que más. Porque yo lo mandaba a trabajar a él, pero yo trabajaba para él durante 40 años. Y ese argumento de vida de una mujer que lo iba atrás y que yo no lo había pensado así, pero que es tan obvio y me avergoncé a mí mismo, está a la vista mía todos los días, porque yo también tuve una mamá trabajadora maestra y un papá que trabajaba, no lo supe interpretar. Hay veces que hay cosas que están enfrente y que no vemos porque nos han metido una idea casi genética de que tiene que ver el caballo de carrera solamente en un sentido. Y cuando le quitan los laterales, sigue viendo en un mismo sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Si es que Aleida Guevara sabe qué tenemos que hacer o tiene una idea de cómo empezar a cambiar esta conciencia colectiva de los muchachos y muchachas, los nenes y las nenas que están naciendo en este país y en el mundo. Mira, no hay receta. Empezamos por ahí. Cada pueblo tiene su identidad, tiene su cultura y por tanto tiene que saber cómo buscar su manera de vivir, ¿no? Pero hay cosas que son básicas, importantísimas. José Martí, el héroe de Cuba, dijo siempre, él vivió en el siglo XIX, y dijo, para que un pueblo sea realmente libre, necesita ser un pueblo culto, para que nadie lo manipule, nadie lo engañe, nadie lo utilice. Y eso para nosotros es una ley. Lo primero que hace la Revolución Cubana, ¿qué cosa es? La alfabetización. En este momento Cuba tiene un proyecto que lleva en el ALBA, ¿saben? La organización que hemos creado con Venezuela y otros países latinoamericanos, de alfabetización con un proyecto cubano que se llama Yo Sí Puedo. De manera tal que no estamos alfabetizando solamente en los idiomas de la colonización, sino estamos alfabetizando en los idiomas autóctonos de nuestros pueblos. Porque eso es muy importante. Es decir, los españoles llegaron y nos dejaron su idioma. Eso no lo podemos rechazar. Ya es una cuestión de nuestro continente en su mayoría y
Y es bueno porque nos podemos comunicar todos, ¿no? Pero no hay que olvidar nuestras raíces, nunca. Y esos idiomas no se pueden perder, porque es la cultura que nos hace vivir como pueblo. Entonces, lo más importante sería poder llegar a todas estas personas y darle la educación necesaria, no solamente en español, sino en su propio idioma. Chávez fue más allá. Chávez dijo, en cada región donde haya una comunidad autóctona, los niños tienen que en la escuela aprender el castellano y el idioma de la región. Y eso es muy importante, porque entonces le da fuerza a nuestra cultura. Y de alguna manera empezamos a darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Con toda esta cosa de internet y eso, que yo no estoy en contra, yo también juego muchísimo en mi tablet y me entretengo. Ahora no, sí, yo lo digo tranquilamente, sí. Mi hermano Camilo me regañaba mucho porque él era mucho más intelectual que yo. Pero me despejo, me entretengo, qué sé yo. Así que yo sé que se puede hacer. Candy Crush, No, ese no me gustó no te mucho. gusta. Otro más interesante. Pero la cuestión es que eso no puede generar todo el aspecto de tu vida, ¿no? Sino tienes que darte cuenta del lugar donde vive. Vamos a hablar de México, ¿no? México tiene hombres y mujeres espectaculares, que hay que explotarlos para que los muchachos lo conozcan, Claro. lo sientan. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Como mujer, a mí me encanta esa mujer. En el siglo que nace esta mujer, las mujeres no podían estudiar. Y ella se mete al convento para poder estudiar. Y es una mujer que llega a decir, hombres necios que culpáis a la mujer sin razón, sabiendo que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. En ese siglo, esa mujer ya tenía el valor de escribir esas cosas. Entonces, ustedes tienen aquí una cultura ancestral que pueden utilizar, que hay que explotar. Yo no me canso de decir, yo estuve en Nicaragua, los primeros partos, las pobres nicas todavía me deben estar buscando porque yo no tenía experiencia ninguna, fue un desastre lo que hice, es verdad, eso es cierto. Terminé haciendo 100 partos en Nicaragua, 100 partos. Yo pensaba que era un máster haciendo partos. Y cuando llegué al norte de Ecuador con las parteras quichua, me di cuenta que no sabía nada. No sabía nada. Y ahí me puse a estudiar, a ver lo que ellas hacían, cómo lo hacían. Y ahí aprendí a hacer parto. Es decir, si nosotros somos capaces de captar esa cultura, de aprender lo mejor que ella nos puede dar y traerla a la actualidad, a la realidad, nosotros vamos a aprender a vivir mejor, mucho mejor. Hay miles de ejemplos de que estas personas, cuando tú las llegas a ver, las situaciones en que viven, están en el siglo XV todavía, ¿no? Pero cuando tú lo sientes hablar y sientes que aman la tierra donde están, tú te das cuenta que ellos son mucho más felices que nosotros, mucho más felices que nosotros. Entonces, tenemos que aprender de ellos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, una cuestión, preparar a nuestros jóvenes para que estudien mucho. Pero a la misma vez, decía José Martí, todo el que tiene el privilegio de estudiar tiene el deber de devolver ese conocimiento a la sociedad. Y eso es básico. Sí, nosotros aprendemos y a la misma vez volvemos a devolver lo que hemos recibido. Y a ese mismo momento estamos aprendiendo algo nuevo. Porque hay que escuchar a nuestros mayores. Hay que escucharlos. ¿Cómo se cultiva? Por ejemplo, ¿cómo se cultiva una cebolla? A ver, ¿a qué hora se debe cultivar una cebolla? Tiene que ser en la madrugada. ¿Por qué? Porque el sol no da todavía de forma fuerte, y no reseca la tierra todavía. Usted saca la cebolla y la saca con todos sus jugos, todas sus vitaminas. ¿Con quién aprendí eso? Con la gente que cultiva. Un indígena. Él me enseñó esas cosas. Entonces, tenemos primero que escuchar. Segundo, tratar por todos los medios de darle herramientas de conocimiento a los pueblos
para que sepan cómo defender su soberanía. Eso es muy importante. Pero para todo esto hay que buscar algo muy importante, que es la unidad. Ahora, ¿cómo hacemos unidad? Primero tenemos que respetarnos unos a los otros y darnos cuenta que nadie es mejor que nadie, ¿no? Eso es primero, educación, respeto, unidad. Cuando llegamos a la unidad, entonces ya tenemos fuerza para caminar. Si nos dividimos en pedacitos, no hay manera, nos aplastan, nos consumen. Porque esta sociedad donde ustedes viven consume a la gente. Claro. Yo veo por televisión o noticias, ay, tal cosa, ay, qué bueno sería tener eso. Y yo caigo en la misma porquería, porque tú dices, no, qué bueno, Yo también lo quiero. como me alegraría mi vida, ¿no? Un pelador de eso así. Y yo llego a la casa y digo, no, qué lindo, qué bueno. Y después dice, lo miras, bien, ¿y esto qué es, chico? ¿Qué cosa es esto si yo tengo un peladorcito que hace esto y lo otro? Pero esta sociedad te lleva a eso, a consumir, a consumir, a consumir, y a no darte cuenta Al deseo de lo banal. de qué tienes al lado y que hay gente que no tiene la posibilidad de adquirir ni la mitad de las cosas que tú tienes. No es correcto. Entonces, empezar por nosotros mismos a sentir la necesidad de ser solidarios. Eso es algo que debemos educar en las nuevas generaciones. Sin solidaridad no hay futuro. No hay futuro. Porque entonces seríamos solo yo y yo. Pero yo solo no sobrevivo. Y eso la gente tiene que darse cuenta. Tú puedes ser el tipo más rico del planeta. Te enfermaste, hermano. Y te falta, tienes necesidad de un riñón. Entonces, ese dinero no te lo va a poder comprar porque, bueno, sí, hay bandidos que venden a seres humanos. Eso también lo sabemos. Y que hay tráfico de órganos y tráfico. Sí, pero eso no es correcto. Sabes que si tú aceptas algo de eso, eres tan criminal como el que mató a la Correcto. persona y te dio el órgano. Sí. Y uno tiene que tener conciencia también de estas cosas. Por lo menos en los países donde se llaman cristianos o católicos, ¿no? O musulmanes o religiosos de alguna manera, tienen que tener respeto a la vida. Entonces tú dices, bueno, el dinero no te puede comprar la vida. No te la puede mejorar, yo no digo que no, pero no puede comprarte ni la felicidad ni la vida. Aquí hay una canción que cantan también muy popular, que nunca me la he podido aprender, pero es lindísima. Échatela, anda. No, es que no me la sé, de verdad. Dime no me la cómo sé. va. Es de cuando a la comparación de que un rico, por ejemplo, tiene su casa, Ajá. pero tiene que cerrarla con miles de rejas y todo para que no les roben. El pobre tiene su casa, pero puede abrir las puertas tranquilamente, pero no tiene nada que le roben. Y vive mucho más libre y mucho más feliz en ese sentido, ¿no? El rico tiene una piscina, pero este de aquí vive al lado de un río, entonces tiene el río todo en su amplitud para bañarse, para disfrutarlo. Es decir, cuando tú comparas realmente lo que tiene uno y lo que tiene el otro, tú te das cuenta que este que no tiene tanto dinero aprovecha más la vida, la disfruta más, la siente más. Y de alguna forma nosotros tenemos que estar conscientes de estas cosas. Yo no digo que el dinero no sea bueno para resolver problemas. Yo siempre aclaro, disculpen la palabra, yo soy pichón de comunista, es decir, soy miembro del Partido Comunista Cubano, pero no se come mierda, ¿no? O sea, no lo soy. A mí me gustan las cosas buenas, bonitas, sabrosas, a mí me gusta todo eso, pero lo que más me gusta es poderlo compartir. Claro. ¿Te das cuenta que eso, cuando llego a mi casa y mis vecinos vienen, alguna gente, oh sí, trae un café, quiere mi hija, que es la que hace el café, Celi, ¿le brindas café? Y ella le hace el café y no sé qué. La directora de Solidaridad con Panamá llega a mi casa y enseguida, café, y digo, ¿hay o no hay? Bueno, sí hay, dale, para ti sí hay. Y ese tipo de cosas. Tete, tengo una posibilidad, algún dinerito, ¿necesitas algo? No, ¿qué vas? No te preocupes. ¿Qué sé yo? Te voy a comprar algo. Así que dime, ¿qué necesitas? Eso es para mí la satisfacción más grande del mundo. Poder ayudar a alguien, poder hacer sentir bien a un ser humano.
Eso, no sé, pero a mí me hace sentir una mujer muy especial, ¿no? En Eres. ese, no, pero no la cosa esa, que si eres No, un ser no. humano, no, en ese sentido, de poder hacia compartir. adentro. Sí, tú Sí. dices, ay, qué rico, qué bueno, qué bueno, eso es feliz, eso es felicidad, de verdad. Eso es feliz. Y yo pienso que de alguna manera tenemos que reconquistar esto, aprendiendo a nuestros mayores, toda su sabiduría ancestral. No miren al indígena como algo inferior, no es verdad, no es así. Primero, porque ha llegado hasta nuestros días tal y como él es, Sí. y nosotros no. ¿Ah? Él ha Mm. defendido su identidad. Él puede ser ejemplo de resistencia y de lucha. Entonces aprendamos de ello, estemos cerca de ello, ayudémoslo en todo lo que podamos. Yo me siento muy orgullosa de trabajar con muchachos, por ejemplo, del ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, que ha formado miles de médicos en todo el mundo, pero sobre todo Latinoamérica. Y me voy en una brigada que se llama Che Guevara, 1 o 2 veces al año, en Argentina, antes que llegara el presidente actual, por supuesto. Y con esta brigada íbamos con los muchachos egresados del ELAM a distintos lugares que a veces ni los argentinos saben que existen, ¿no? Y vamos ahí, hacemos 2 días de trabajo intenso, tratando de llevarles salud, respeto, alegría, hacemos actividades deportivas, hacemos eventos culturales, todo completo, ¿no? Es todo completo. Y he visto a estos muchachos de verdad hacer cosas extraordinarias. Llegamos, por ejemplo, a una aldea, fíjate, y yo decía, bueno, ¿por qué no empezamos? Y me dice, no, doctora, hay que esperar al cacique, que dé el beneplácito para poder empezar. Y aquí me llenó de orgullo, porque cuando uno termina la carrera se cree que te puedes comer el mundo, ¿no? Y mis muchachos, no, mis muchachos respetan. Y eso es muy lindo, sí, eso me llenó de orgullo, de verdad. Yo me parecía que era la gallina con los pollitos, pero, pero me sentí muy satisfecha en ese sentido, ¿no? Logramos enseñarle a estos niños lo más hermoso de mi pueblo, es decir, el respeto y la solidaridad. Y para mí eso es quizás la base de empezar a crecer. ¿Verdad? Estamos transmitiendo para Lucha Obrera Noticias. Ya me agrandaría mucho, Gaby. La entrevista es tuya porque si no, no paro de hablar. Por favor. No, pues la verdad es que hay muchos puntos que a mí en lo personal me super llenan el corazón porque fíjate que yo he estado pensando estos días conforme a todo lo que hemos vivido, platicado, reído, ¿no? Ujú. Y la verdad, Aleida, creo que muchas personas creo que no ven, claro que es parte de nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Como el tuyo de ser hija del Che Guevara, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a cobijar, cuando empiezas a amar, cuando empiezas a sonreír, a reír, o sea, es algo extraordinario. Te das a conocer como la gran mujer extraordinaria que eres. De verdad, eres una maestra en todos los aspectos, desde la parte humana. Pero hay algo que quisiera preguntarte, porque creo que a muchas mujeres aquí, y más aquí en México, luchamos mucho con la parte que tú comentas, ¿no? México tiene desde Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos a las Adelitas que también se la rifaron, ¿no? Y no, tampoco lo mencionan, una José Ortiz de Domínguez, etc., ¿no? Entonces, creo que hoy en la juventud las mujeres siguen levantando la voz, pero falta una parte fundamental que quisiera que tú lo expusieras porque lo aprendí contigo estos días. Em, Esta parte de enfrentar los retos que como mujer, a pesar de que vengas siendo hija de un extraordinario hombre, ¿cómo es que tú puedes enfrentar esos retos y cuáles son esos retos en la sociedad en la que nos encontramos? Porque no solo estás en Cuba, nos haces
el gran honor de visitarnos en México y en muchos otros países. Y cada cultura es diferente. Y cada que llegas a un país, yo creo que es un reto diferente. Entonces, sí quisiera poder hablarle a las hermanas mexicanas y decir, tenemos retos, todas enfrentamos retos, pero ¿qué retos Aleida Guevara como mujer se ha enfrentado ante la sociedad? Mm. ¿Y cómo es que Aleida Guevara los ha enfrentado? Mira, retos, como tú bien dices, tenemos todos, ¿no? Claro, Es decir, el ser hijo de un hombre que la gente también quiere, ama, ha sido también un reto. Porque el problema es que la sociedad cubana, tú podrías dividirla en tres grandes grupos. Una, que ven a los hijos del Che como cubanos normales, niños cubanos, jóvenes cubanos, en fin. Otra, que como el Che no está, entonces tienen que darle todo lo que puedan para que esos niños puedan ser felices y qué sé yo. Y otra, que como el Che no está, pues tienen que llevar a estos niños contra la pared porque tienen que ser los mejores del mundo, los más esforzados, los más... Nos hemos enfrentado a los tres, pero hemos tenido un bastión importantísimo que es mi mamá. Sí, ella hizo un bastión y dijo no. Primero, mis hijos los educo yo. Primera cuestión. Segunda, aquí son niños iguales que cualquier otro niño, sin ningún tipo de diferencia. Y nadie me puede exigir más ni menos. Segunda cuestión. Y tercera cuestión. Nos enseñó eso que te decía de pararnos firmemente sobre la tierra y empezar a valorar lo que no nos tocaba dejarlo pasar. claro. Esas cosas hicieron posible que nosotros pudiéramos vivir muy tranquilos en Cuba y, bueno, enfrentar las cosas sin problema. Pero también nos exigió que fuéramos consecuentes. Es decir, si este pueblo te ha amado, si este pueblo te ha dado todo lo que tú tienes, entonces tú tienes que ganarte la dignidad de ser hijo de ese pueblo. Y eso fue importante porque nos exigió aprender todo lo que pudiéramos, ser los mejores estudiantes, ¿no? Porque de alguna manera teníamos que devolver al pueblo lo que nos había dado y ganarnos el derecho a decir lo que sentíamos. Pues ella decía, es muy fácil criticar, eso lo hace cualquiera, Claro. pero ¿qué solución tú propones? ¿Y cómo le ejecutas, no? Ah, Al final. bueno, entonces en eso toda la vida nos exigió que si nosotros dábamos algún tipo de crítica, fuéramos capaces de dar algún tipo de solución. Y así nos fuimos formando, nos fuimos educando. Y la verdad es que, mira, te puedo decir que hay gente que a veces se confunde, ¿no? Y que dice, "Uf, hijo del Che, estos deben ser que viven muy bien, ¿no? Y que viven no sé cuánto. Pero cuando en un momento determinado conocen dónde vivimos, cómo vivimos, no, espérate, no tienen nada del otro mundo, ¿no? Viven. Eso también cuesta que la gente conozca, ¿no? Realmente quiénes somos, cómo actuamos. Pero tranquilo, no hay problema. Seguimos caminando. La cuestión es que nunca nos han podido señalar con un dedo. Nunca. Porque en mi casa toda la vida se trabajó algo muy importante y es la ética. Si tú eres hija de un hombre como el Che Guevara y una hija como Aleida Marshall, ¿sí? Tú no puedes robar, tú no puedes mentir, tú no puedes hacer una cosa que degrade a tus padres, no puedes, de ninguna manera, ¿entiendes? Entonces, claro, la vida a veces, bueno, una mentirita esas así suavecita podría ser buena, ¿no? Pero no puedes, No, no. porque va en contra de tus principios, Claro. va en contra de tu educación. Y adelante el carro, hay que enfrentar lo que venga, con una lengua muy dura, eso sí, que me ha costado muchas veces que, bueno, a ver, me digan ¿Te pareces tanto a mí? para atrás, date tranquilita, Leidita, que no te toca. Yo te puedo hacer historias de lo que he vivido en ese sentido. Pero mira, lo más importante es que tú sepas que lo estás haciendo de corazón. Sepas que estás satisfecha con lo que estás haciendo y puedas dormir en paz y tranquila. Y eso es lo que yo he intentado.
La formación, por ejemplo, de los hijos es muy difícil, porque a veces no estoy, ¿no? Estoy en otro lugar, me tocó defender a los 5 héroes cubanos, entonces viajar medio mundo para hablar de ellos, para activar la solidaridad internacional. Y mis hijas eran pequeñas. Y una de ellas un día me dijo, bueno, sí, ellos son héroes, pero yo soy tu hija. Y cuando yo te necesito, tú no estás. Y es verdad. Y entonces tuve que hablar con ella y explicarle, tú te vas a jugar dominó a la calle, ¿verdad? A las 12 de la noche. Yo me quedo tranquila en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo seguridad. Porque esos hombres que están trabajando en el monstruo hacen posible que tú puedas vivir tranquila en tu patria. ¿Entiendes? Entonces, lo menos que yo puedo hacer hoy es luchar por la vida de ellos. ¿Entendiste? Sí. Bien. Suficiente. Y seguimos. Y seguimos que me decís, todos los días hay retos. Todos los días hay problemas porque tú dices, bueno, ¿yo qué hice? ¿Cómo eduqué esto? ¿Cómo formé esto? Y después dices, bueno, pasó. Entonces, hay que irle al frente y hay que trabajar en ello. La cuestión es no dar marcha atrás, nunca. Yo he tenido experiencias de verdad muy lindas con mi pueblo, muy lindas. Yo no te puedo hablar de un momento en que me haya sentido despreciada, humillada, no te puedo decir eso, porque no es verdad. Y cuando un hombre ha tratado por alguna forma de, no sé, de hacerse el superior, tranquilo, se le bajan los humos, Ahora, sin problema ninguno. estoy acá. No, no, Estamos no. transmitiendo para Lucha Obrera Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Va a haber una segunda parte de esa entrevista. Estamos con Aleida Guevara y tengo el honor de que me acompañe en este momento en la primera entrevista Gabriela Sánchez Romero. No tardamos, regresamos con ustedes. Algo de mi vida, pero no tenía la vivencia de haber ido a Cuba. Caminé en Cuba con mi obesidad 18 kilómetros en un día y no sentí. Vi lo que hicieron con una magnánime ciudad donde en ese paseo vi muchos escudos francmasónicos. Vi el Capitolio, olía la Habana. Y ahora entiendo por qué José Martí escribía lo que escribía en su patria. Creo que van a pasar muchas generaciones antes de que olvidemos que Cuba es la Cuba libre. Cuando fui a La Habana dije, viva la Cuba libre. Y muchos en México me dijeron, no son libres. Y les explicaba eso. En Cuba todos son dueños de todo. La patria es de todos. Que no haya 20 platos en la mesa no significa que no sean dueños del plato. Tú tienes 20 platos, pero no eres dueño ni del plato, ni de la comida, ni de la mesa, ni del suelo que pisas, ni del agua que tomas, ni del aire que respiras en tus árboles. Lo único que podemos ser es cobardes porque no queremos luchar como los cubanos. Porque la patria cuesta vivirla, ¿no? Pero por eso hay que recordar a Benito Juárez. Se puede perder una guerra, porque no estemos preparados para ganarla, porque no tengamos las armas suficientes. Pero lo que no se puede de ninguna manera admitir es que las nuevas generaciones acepten esa derrota como propia. Y ahí es donde está la cuestión, las nuevas generaciones. Nosotros también tenemos dificultades en ese sentido. Hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los jóvenes, no desde el punto de vista dogmático, no, para que sientan lo que realmente tenemos, para que sientan lo que es vivir en un territorio libre de América. Y eso hay que trabajarlo todos los días. Y pasa igual acá. Hay que trabajar con los jóvenes, con los niños, llevarle a estos grandes hombres y mujeres de nuestra historia para que los puedan tocar, para que sientan que ellos son sus hijos y que aquellos son sus padres o sus abuelos. Y sentirlo como nuestro, como propio. Como nosotros decimos, yo soy Fidel. Eso es lo que nosotros tenemos que replicar en nuestra gente. Que sientan que son esos hombres y esas mujeres que pueden ser. Muchas gracias, porque además
Benito Pablo Juárez García es mi paisano, yo soy oaxaqueño, y muchos dicen que la grandeza de él fue ser el primer presidente indígena de México. Nosotros los oaxaqueños no creemos que eso sea totalmente cierto, que es parte de un todo. La grandeza de Juárez es la resistencia, el conquistar todos los días sus libertades y el saber que se podía, lo que la gente después empezó a llamar fe, la seguridad de saber que a través de un pensamiento construyes una materia, y él tenía ese pensamiento. Adelante, Gaby, por favor. Pues la verdad es que creo que hemos tocado ahora sí que fibras muy, muy esenciales, ¿no? Para que haya realmente un avance en toda la sociedad, en cualquier región, en cualquier localidad. Y creo que cada región, cada localidad tiene sus problemáticas, tiene sus dolencias, de acuerdo a su contexto, circunstancias. Pero lo más importante que quisiera que me lo transmitieras, nos los transmitieras a todos los que estamos aquí viendo, es cómo lograr la unión humana a nivel mundial. Y con eso nos despedimos. Para no alargar. Nos ganó la televisión. Es realmente muy difícil porque tú puedes cambiar en momentos la situación económica de un país. Tú la puedes cambiar, la puedes modificar, pero la mente humana cuesta mucho trabajo modificarla. Y nos ha enseñado toda la vida a vivir en el individualismo, para nosotros mismos. Entonces, romper eso es quizás la tarea más apremiante que tenemos en el mundo. Para poder llegar a Gaza, por ejemplo, para poder luchar por otro pueblo que no es el tuyo, necesitamos romper todas esas trabas que nos han enseñado, que esto es mi pedacito y de aquí no salgo, ¿no? Es como José Martí decía, patria es humanidad. Sí. Y eso es algo que deberíamos aprender todos, porque es la realidad. Aquellos del norte no viven sin nosotros, no viven sin nosotros. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, del poder que emana de nuestros pueblos para decir basta y comenzar a andar, pero de verdad, buscando esa unidad y esa fuerza que como pueblo tenemos y que nadie puede aplastar. Y si Cuba es ejemplo de algo, es de eso, de esa fuerza que emana de un pueblo unido y que jamás ha sido vencido. Eso es lo importante. A través de ese amor, de esa fuerza, busquemos entonces la unidad para marchar todos juntos. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos transmitiendo, es la primera entrevista para Lucha Obrera Noticias. Estamos con Aleida Guevara y me acompaña, o la acompaño yo para no meterme en problemas, porque estoy aprendiendo. Nos acompañamos. Gabriela Sánchez Romero. Muchas gracias, que viva la Cuba libre y que viva México. ¡Viva! Así es, viva. Queremos primero regalarte una playera y luego saber si Gaby nos puede acompañar a ponerse esta playera, claro, que habla de Aleida Guevara y tiene un hashtag. Por favor recuerden suscribirse, es gratis a la página. Yo me voy a poner la gorra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, darle like y la campanita, compartir y comentar. Creo que sería la gran diferencia, sobre todo por el gran mensaje a los niños y a la lucha que tenemos que proteger de Palestina y a la lucha del pueblo cubano que tiene por tener cosas, pero no por ser felices. Eso nos quedó claro. Están conquistando tener cosas, pero no la felicidad. Nosotros vamos a conquistar la felicidad, aunque tengamos cosas. Muy bien. ¿Va? Gracias. Ok.